David vence a Goliat. David vence a Goliat. Abran su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos del 40 en adelante. Versículos 40 en adelante. Para tener un breve resumen en la conferencia en la cual nos quedamos en esta serie del primer libro de Samuel, recordamos que se juntó el ejército de Saúl y se juntó el ejército de los filisteos en una montaña con un valle en medio. Y ahí estaban los dos ejércitos listos para entrar, para trabarse en una feroz batalla. Cuando de repente los filisteos envían a el campo de batalla a un gigante, como de 350 metros de estatura. Y este hombre llamado Goliat, que significa el que toma cautivo, el que arrebata, el que desprecia, el que desnuda, es un símbolo muy grande, no solamente del enemigo o nuestro adversario Satanás, sino también del pecado, de la carne, ¿verdad? De cualquier enemigo que nos haga frente. Este gigante se levanta por 40 días y comienza a retar y a gritarle a todos aquellos que formaban parte del ejército del rey Saúl, que si había un hombre que se pudiera levantar y pudiera pelear contra él, y si ese hombre o ese soldado o ese guerrero le vencía, entonces Goliat y todos los filisteos se convertirían en esclavos del pueblo de Dios, del ejército de Saúl. Pero que si él vencía al guerrero del ejército de Saúl, entonces el ejército de Dios, el pueblo de Dios, se convertiría en esclavo de los filisteos. Y este principio espiritual corre por todas las páginas de la Biblia. Desde que Caín, ¿verdad?, comenzó a rebelarse en contra de Dios, Dios le dijo: el pecado, Caín, está a la puerta. Hay alguien que siempre está tocando para entrar a nuestra vida y asaltarnos, meterse para comenzar a controlarnos y a dominarnos. Y Jesús dijo claramente: cualquiera que hace pecado, esclavo es del pecado. En Romanos 6 el apóstol Pablo escribió: que no sabéis que si te sometes a alguien para obedecerle, te haces esclavo de aquel a quien obedezcas, llámese cigarro, llámese pornografía, llámese alcohol, llámese coca, llámese heroína, marihuana, llámese sexo, cualquier cosa que tú tengas que obedecer compulsivamente, cualquier cosa que tú sientas que tú no puedes controlarlo ni dominarlo, tienes que descubrir que te has vuelto esclavo. Estás tratando de salir de eso y te vence la glotonería, te vence la bebida, te vence la pornografía, te vence aquello y no puedes salirte. Y esto se debe a que tú te has convertido en siervo de Goliat. Goliat te ha vencido el pecado, y Cristo vino a liberarnos del pecado, de la esclavitud del pecado. Durante 40 días no hubo nadie que se atreviera a retar a Goliat. Y entonces David, que se encontraba todavía fuera del servicio militar, y todavía como pastor de ovejas, recordamos que para poder formar parte del ejército tenían los israelitas que tener 20 años de edad. Era la edad militar de acuerdo al el libro de los Números. Y David tenía menos de 20 años de edad, por lo que él solamente era aguador. Entonces su padre le dice: por favor, ve al frente de batalla. Y los hermanos de David, los tres más grandes, se encontraban en el ejército sirviendo. Y su padre David le dijo: ve por favor, llévales estas tortas, llévales este lonche, y quiero que me digas si están bien, si están todavía no están muertos, y me traes el recado. David pues se encamina al frente de batalla, les lleva el lonche, la comida a sus hermanos, y en ese momento, cuando está en el campo de batalla entregándole la comida a sus hermanos, David alcanza a escuchar los gritos, las burlas, la ridiculización y el oprobio que el gigante Goliat estaba haciendo al pueblo de Dios. En ese momento descubrimos cuál es la raíz precisamente
de el secreto de los grandes hombres de Dios y de aquellas personas cristianos que verdaderamente llegan a vencer a sus enemigos. David comienza a manifestar cuando escucha que nadie le contesta a ese grandulón incircunciso filisteo. David comienza a encenderse en pasión y en celo por la causa de Jehová. Entonces vemos que lo que hace verdaderamente reaccionar a un cristiano para poder enfrentar al enemigo y poder ser celoso en la guerra espiritual es la pasión que inflame tu alma. Por eso en el mensaje a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis dice Jesucristo: por cuanto no eres frío ni caliente, sino eres tibio, te vomitaré de mi boca. Ahí Jesucristo nos está dando a entender que en el ejército triunfante, maravilloso de Israel y de nosotros como cristianos, se necesita que mantengamos ardiendo nuestra pasión por el Señor. Y esto es lo que Pablo le quiso decir a Timoteo cuando le dijo: yo te recomiendo que avives el fuego del don que hay en ti. Somos como un fuego que el Espíritu Santo prendió cuando Él entró a nuestra vida. Y este fuego dentro de nosotros, ¿qué tenemos que hacerle? Él lo significa avivar. Si tú tienes a la marchanta o a una indita vendiendo ahí unos tacos o quesadillas y le pone carbones, tiene que estarle echando a los carbones aire para que no se apaguen los carbones. En el Antiguo Testamento se ordenó que nunca se apagara el altar, que era otro símbolo también de que ya es nuestra responsabilidad estar avivando dentro de nosotros, manteniendo este fuego ardiendo, porque la amenaza del mundo es que nos quiere soplar el enemigo, las tentaciones, los problemas, el desánimo están tratando de apagar de entre nosotros ese fuego, y si se apaga ese fuego entre nosotros, caemos en el desánimo, caemos en la derrota. Un cristiano desanimado es un cristiano derrotado. Y esto es lo que tenemos nosotros que pelear. Esto es lo que se llama pelear la buena batalla de la fe. Es la única batalla, la única guerra que se le llama buena, porque está de por medio nuestra alma y nuestra relación con Jesucristo. David arde de pasión y dice: ¿cómo es posible que estén estas personas avergonzadas y con el miedo contra este gigantón cuando es un incircunciso filisteo? Yo puedo pelear contra él. Los hermanos, cuando oyeron a David, dijeron: mocoso tonto, tú vienes aquí a curiosear. Equivocaron sus motivaciones y le dijeron: mira, regrésate al campo ya con tus ovejas y no hay más que perversidad en tu corazón. Él no les hizo caso, pero un soldado fue corriendo y le dijo a Saúl: hay un muchacho que dice que se puede enfrentar con Goliat. Entonces, ni tarde perezoso, ya nos imaginamos a Saúl en este momento, estaba ya consumido por la desesperación. ¿Qué vamos a hacer? No hay nadie que pelee contra él, nos vamos a convertir en esclavos de los filisteos. Y le vino: tráigame a ese muchacho. Y entonces llegó David y se presentó delante de Saúl. Y ya que estuvo ahí delante de Saúl, Saúl le preguntó: bueno, ¿tú cómo vas a pelear contra Goliat? Y entonces David nos revela el segundo secreto de su corazón. ¿Y por qué se le llama un corazón conforme al corazón de Dios? David le dice a Saúl: ¿sabes una cosa, rey? Yo recuerdo en el campo, hace algunos meses o años, yo soy pastor de ovejas, pero mis ovejas se vieron muchas veces amenazadas. Y no amenazadas por lobos, por osos y por leones. Y cuando yo veía que algún león venía y se llevaba una de mis ovejas, yo iba detrás del león y no dejaba que se llevara la oveja, y lo mataba al león, fuera oso, fuera león, lo mataba. Y le dice David a Saúl: Jehová me libró en el pasado, ¿que acaso no me librará de este filisteo? Vemos nosotros en segundo lugar la grande confianza y fe que David tenía en el Dios a quien estaba sirviendo. Él estaba absolutamente seguro de que Dios no lo iba a abandonar, que cuando se enfrentara con ese gigante, con ese enemigo, no iba a ser él. Él descubrió en sus batallas pasadas que no fue su fuerza, no era diestro para el arco, no tenía armas ni espadas, ni siquiera una armadura,
con una simple onda, Dios había usado a este muchacho para que él pudiera librar a su rebaño de ovejas de los bestias y los depredadores. Entonces, finalmente, nos encontramos en el versículo 40, cuando el rey Saúl se acerca con David y finalmente le dice Saúl: vete a pelear, pero te voy a poner mi armadura. O sea, era inconcebible que nadie fuera al campo de batalla sin un casco, sin una malla, sin unas botas de acero, sin una lanza, sin una jabalina. Y entonces le ponen la armadura de Saúl a David, y lógicamente que David comienza a caminar con la armadura y se siente, dice: no, ¿verdad? Esto no es para mí. Yo no puedo pelear con esta armadura. Se quita la armadura a David y lo único que hace es ir a buscar junto al arroyo 5 piedras. La bolsa donde traía las piedras o donde las iba a guardar, y una honda. Serían las únicas herramientas contra las cuales se enfrentaría a Goliat. Y antes de que abordemos los primeros principios y verdades de nuestra historia en esta tarde, veamos rápidamente el principio que encontramos cuando Saúl, que representa al temor y al mundo, quiere el mundo darnos sus armas para que nosotros peleemos la guerra que no se gana, que no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y la guerra espiritual no se gana a través de las armas del mundo. No se gana con la venganza, ni con el enojo, ni con el rencor, ni tampoco con una pistola, con un rifle, sino que se gana precisamente con las armas que Dios nos ha otorgado y nos ha capacitado, que son las armas espirituales. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Vean ustedes este principio en el libro de Isaías, rápidamente, capítulo 30, y cómo Dios se enoja cuando sus hijos abandonan las armas que Él nos ha provisto. Cuando nosotros comenzamos a confiar más en la ayuda que el mundo nos pueda proporcionar. Llámese psiquiatra, llámese psicólogo, llámese doctora corazón, tu padrino Walter Mercado, y cosas por el estilo, ¿verdad? Dicen Isaías capítulo 30, ¡ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí! Esta palabra ¡ay! Nos habla de dolor. Vas a sufrir, vas a tener dolor cuando le vas a preguntar a tu mamacita, a tu suegra, a tu cuñado, a tu maestro, al psicólogo que no es cristiano, a cualquier persona que no sea y conozca la palabra de Dios. ¡Ay de ti si crees que hay alguna persona que te puede aconsejar en tu matrimonio que no sea Dios! ¡Ay cuando tú crees que hay alguna persona que te puede aconsejar respecto a qué vas a hacer con tus hijos, a qué escuela van a ir tus hijos! Y ¡ay cuando tú sigas el consejo de cualquier persona que no sea una persona llena del Espíritu Santo y que conozca la palabra de Dios! ¡Ay! Porque nosotros ya no somos dirigidos, ni guiados, ni aconsejados por el mundo. Dios quiere desde el cielo ser nuestra guía. Luz está sembrada para el justo, dice uno de los salmos. Y tenemos un camino iluminado para que sepamos dónde vamos a caminar y qué decisiones vamos a tomar. Y no necesitamos estar preguntándole a todo mundo, porque tenemos la palabra más profética, más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¡Ay de los que se apartan para tomar consejo de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado! Ya es suficiente que pidas consejo fuera de la Biblia para que además te cobijes o creas que alguien te puede proteger. Pues mientras mi cuñado sea el diputado, mientras mi tío sea el próximo gobernador, mientras tenga esa herencia y comienzas a buscar cobija, comienzas a buscar una sombra que no es la sombra del Espíritu de Dios. El que habita al abrigo de su tío, eso dice.
El que habita al abrigo de su compadre, eso dice. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En el original hebreo dice, el que vive cerca de Dios vivirá protegido por Dios. Y dice el versículo 2 que se apartan para descender a Egipto. Ve tú que Egipto representa al mundo en el Antiguo Testamento. Y siempre que nos alejamos de Dios para pedir consejo o para cobijarnos, escucha y subraya la palabra descender. Siempre es hacia abajo y hacia abajo y hacia abajo y hacia abajo. Comienzas a ir en sentido contrario en lugar de ir hacia arriba. Que descienden a Egipto y no han preguntado de mi boca. Para fortalecerse, escucha, cuando descendemos al mundo, comenzamos a fortalecernos con la fuerza de Faraón, que representa a Satanás. Porque él es el que controla y el mundo entero está bajo el control de Satanás. Y comienzas a acercarte a la cueva, a la telaraña que Satanás ha tejido para hacerte creer que puedes encontrar ayuda en el mundo. Y poner su esperanza en la sombra de Egipto, versículo 3, pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. ¿Qué habrá en tu vida? Vergüenza y confusión por haber creído que puedes escuchar y te puedes cobijar y el mundo tiene algo que ofrecerte. El mundo no tiene más que ofrecernos desilusiones, desamparos, tristezas, frustraciones. Esta agua volverán a beber y siempre nos llegará con sed. Porque el mundo es como un desierto de escorpiones donde todos son oasis, ¿verdad? Parece que ahí está la respuesta y parece que ahí hay agua y parece que aquí está la respuesta y nos damos cuenta que nadie más que el Hijo de Dios puede satisfacer y darnos respuestas a las necesidades más profundas de nuestra alma. Regresamos a 1 de Samuel y se quita pues David esta armadura, porque la lucha que nosotros tenemos, la armadura la tiene que proveer el mundo. El mundo no, la tiene que proveer Dios, perdón. El mundo no puede proveernos de ninguna protección, no nos puede proveer. Como dice, en vano es que te levantes desde temprano y trabajes 3 turnos. Cuando no es el secreto para hacer dinero y para que levantes tu hogar, que trabajes 3 turnos. Por demás es que te levantes de mañana, dice el Salmo 127, y que trabajes todo el día, porque a su amado dará Dios el sueño. Entonces no depende de cuánto trabajes, sino si la mano de Dios está sobre tu vida. El que cuida la ciudad, en vano vela la guardia. En vano tú puedes traer un carro blindado con 3 Suburbans atrás y 3 adelante de guardaespaldas. En vano es todo eso, porque si la protección de Dios no está en tu vida, aunque traigas un ejército a tu alrededor, la bala y la flecha llegarán a tu vida. En vano es que un presidente pueda traer a 50 guaruras y helicópteros y todo. El día que la mano de Dios sea quitada, cualquiera puede matar a un presidente de cualquier nación, no importa la protección que tenga. Y lo vemos a través de la historia. Entonces no dependemos nosotros de las circunstancias ni de las cosas alrededor, sino dependemos de Dios. A sus ángeles mandará a que tu pie no tropiece en piedra, dice la palabra de Dios. Entonces dice la Biblia que versículo 40, tomó su cayado en su mano David. Se quitó esta armadura, que es el principio que tenemos que hacer, ¿verdad? Quitarnos lo que el mundo nos quiere poner y la protección que el mundo nos quiere dar, ¿verdad? Es en vano si no está Dios con nuestras vidas. Y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Es muy interesante que David, al acercarse al arroyo, no agarró 1, 2 y 3 piedras. Dijo, con estas tiene este gigante. 1, 2, 3, 4, con estas tiene este gigante. Sino, ¿por qué agarró 5 piedras? Más adelante en 2 de Samuel vamos a descubrir que Goliatcito tenía otros 4 brodis. Y cuando agarró 5 piedras David, era tan grande su confianza en Dios que dijo, con esta me echo a Goliat. Y si sus brodis,
Si sus hermanitos me brincan por ahí, me los echo a los 5. Él estaba ya absolutamente confiado. No solamente pelear contra un gigante, sino pelear con toda la familia de los gigantes. Y esta es la confianza que nosotros debemos de tener en Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Desnudez? ¿Ya pasaste por el hambre? Si pasaste por el hambre, no, cuando venga la sed tampoco vas a vencer la sed. Pero si cuando vences el hambre y vences la sed y vences la pobreza y vences las amenazas y vences las presiones y vences las traiciones y vences las desilusiones, cada enemigo que vencemos, cada gigante que derrumbamos, crece nuestra fuerza y nuestra confianza en Dios. Y cada vez eres más fuerte y más fuerte y más fuerte para enfrentar los vientos de oposición que cada día soplan con fuerza contra nuestras vidas. ¿Por qué? Porque has descubierto que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es mi amparo y mi fortaleza. Nuestra pronta ayuda en todas las tribulaciones. Entonces, en el versículo 41 al 44, vemos que al armarse con esas piedras, David, dice la Biblia, la forma como avanzó Goliat hacia él. Veamos la estrategia de Goliat cuando comienza a avanzar hacia David. Versículo 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Vemos que el enemigo, ¿verdad?, se acerca a nosotros. Siempre quiere acercarse a nosotros y siempre las tormentas parece que las tenemos enfrente de nuestra cara. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo un poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo acaso perro chihuahueño para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, acércate, chiquitito, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y vemos nosotros que comienza a avanzar Goliat hacia Israel, y lo primero que hace Goliat es comenzar a despreciar a David, a decirte: tú no vales nada, tú no eres nadie. Ya Dios no te va a perdonar. Eres una chinche, eres una cucaracha, no tienes ninguna personalidad, no tienes ninguna identidad, nunca vas a hacer nada en tu vida. Toda tu vida está marcada por el desprecio, por el fracaso. Y comienza el enemigo a acercarse y a pintarnos cuadros en nuestra mente de desprecio para que nos comenzamos a sentir: sí, cierto, soy chinche. Ya no voy nunca a hacer nada, ya nunca voy a salir de esto, ya Dios no me perdonó. Y te la crees y llega y te aplasta como una cucaracha. ¿Por qué? Porque en ese momento has soltado tus armas y le has creído, has oído el rugido del león. Y el diablo viene y es un mentiroso. Porque Dios dice: yo soy tu Dios que te esfuerzo, y si te caes te levanto y te sano, y mejores años hay para tu vida, y mis pensamientos para ti son de paz, son de prosperidad, son de fuerza, son de confianza, son de esperanza. Caíste y pecaste, arrepiéntete, mi sangre preciosa te limpia. Pero el ejército de Dios nunca puede quedarse tirado en el suelo. ¿Quién nos separará de Cristo? Nada ni nadie, ni los ángeles, ni lo porvenir, ni lo invisible, ni lo visible. Somos hijos, somos soldados de Dios. El mundo cada día nos va a amenazar más, y nos va a lanzar desafíos, y nos va a lanzar desprecios. Y eso es precisamente lo que hace el diablo con muchos hombres que se meten a esos hombres, se enchamucan y agarran a las mujeres y le dicen a su esposa: tú no sirves para nada. Eres una buena para esto. No cocinas como mi mamá, y no sirves más que para ser una esclava, y eres como una sirvienta. No sirves para que yo venga nada más y tenga relaciones sexuales contigo. Y la mujer llega al momento en que se lo cree, que no es nada, que no vale nada, que nunca la va a hacer nada, y hasta le comienza a perder sus adulterios porque cree que no es eso. Se lo creyó. Perdiste tu identidad, perdiste tu fuerza.
¿Por qué? Porque quitaste tus ojos de aquel que te dice, no tengas miedo, yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé, no dejes que humillen tu dignidad, eres mi hija, eres una joya preciosa. Pero has oído el rugido del león y lo has creído y te encuentras cautiva, te encuentras temblando como el ejército de David ante el desafío de tu esposo, y tu esposo no es Goliat. Tu esposo no es más que un ser humano que si sopla Dios sobre él, lo desaparece como la niebla. Pero tú tienes que, mujer, confiar en las promesas de Dios. Y no solamente las mujeres, sino cualquiera de nosotros enfrentando a cualquier enemigo que nos quiera hacer frente como Goliat. Pero las armas del enemigo al acercarse a nosotros será eso, precisamente despreciarnos. Es interesante que la palabra que dice del versículo 43 que Goliat maldijo a David por sus dioses, apúntala, es la palabra hebrea kalal con Q, kalal, Q-A-L-A-L, kalal, y significa hacer de menos, despreciar, tener en poco. Y el mundo que nos rodea precisamente tiene un objetivo: reducirnos a la nada. Hacernos creer que no servimos. El diablo usa a los padres que le dicen a los hijos: eres un tonto niño, nunca vas a hacer nada, eres un bruto, eres un mediocre, quítate chamaco, no sirves para nada, nunca has servido para nada. Ese padre, esa madre está hablando palabras de maldición a sus hijos. Lo estás maldiciendo a tu hijo. Cualquiera que maldice, cualquiera que tiene en poco, cualquiera que se sienta superior a otra persona, cualquiera que humilla a otra persona, cualquiera que le diga algo a otra persona, cualquiera que humilla a un pastor, a un líder, a un presidente, a un juez, a un magistrado, cualquier persona que maldiga a otra persona, escúchame, se vuelve un boomerang, que la maldición que tú lanzas se te regresa a tu vida. Se te regresa a tu vida. Es interesante que acaban de descubrir en el hospital Johns Hopkins en Estados Unidos que casi el 70% de los hombres, esto es un estudio psicológico que hicieron también a través de la Asociación de Psicología en Los Ángeles, que el 65% de los hombres que maldicen y maltratan a sus mujeres son impotentes sexualmente. Hay una grande relación en despreciar a una mujer y la impotencia sexual. Qué increíble. Y ni con Viagra, fíjate. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, tus pecados te alcanzarán y lo que siembras recoges. Y tú lastimas a una mujer y Dios es padre de viudas y de huérfanos. Tú lastimas a una mujer y en ese momento Dios entra en acción y entra el poder de Dios. Y a Dios no se le escapa absolutamente nadie. Al lastimar a una mujer, estás lastimando a la que te trajo al mundo, porque tú, varón que me escuchas, no estarías vivo, ni yo tampoco, si no fuera por una mujer. Y es increíble, ¿verdad? Que cada vez que le recuerdan el 10 de mayo a alguien, es una mujer. ¿Por qué nunca le recuerdan al papá? ¿Por qué ese odio a la mamá? Tataratata. Es a la mamá. ¿Por qué no al papá? ¿Nunca te lo has preguntado por qué no al papá? ¿Por qué a la siempre? ¿Por qué la mamá qué culpa tiene? Siempre, ahora sí que si estuviera ahí la mamá, a mí que me esculquen, dice la mamá. Pero nos damos cuenta que hay una fuerza espiritual detrás de esto, desde Génesis 3:15, desde que la semilla de Satanás iba a buscar lastimar la semilla de la mujer. Desde ahí viene esta guerra. Esto es algo real, verdadero, crudo, que solo la Biblia nos corre las cortinas y nos revela lo que se esconde detrás del mundo espiritual que tú y yo tenemos todos los días enfrente. Entonces David se voltea contra Goliat. Versículo 44, 45, y le dice al filisteo: sí es cierto, soy una chinche. Ay, ¿qué hago ahora? ¿Alguien me puede ayudar? Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos,
el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, escúchame, gigantón, y yo te venceré y te voy a cortar la cabeza y voy a dar tu cuerpo a los filisteos y a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. ¿Puedes sentirlo? ¿Puedes sentir la pasión de este joven? ¿Puedes sentir lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nuestras vidas? Y la fuerza que nos quiere dar para enfrentar la vida y a nuestros enemigos. Te puedes compenetrar en el Espíritu que está en estas páginas, porque la palabra de Dios es viva, no es letra muerta. Y te metes a la vida de la Biblia y sientes la vida, sientes el Espíritu de sus personajes en tu espíritu. Cuando haces contacto con tu espíritu, con el espíritu de ellos, y comienzas a sentir verdaderamente y a latir tu corazón conforme al corazón de Dios. ¿Para qué fue escrito estas cosas? Para que sintiéramos y esto prendiera, que fuera como una mecha que encendiera nuestros corazones. Y estos hombres no fueron diferentes a nosotros. Este es un muchacho de 17, 18 años en este momento. Es un personaje que como tú y como yo pasamos también esa edad. Pero esta pasión, este ardor, este celo por Dios, David nunca lo perdió. Yo recuerdo también a los 6 meses de convertido, que me decían muchas personas en las iglesias: Armando ahorita predica con ese celo y eso, se le va a pasar. Me acuerdo que me decían: tú no vas a durar con esa pasión y con ese celo por Dios, se te va a pasar. Y vas a comenzar a bajarle 3 o 4 o 5 rayitas, porque te vas a dar cuenta que al principio el primer amor, y ese es como el que te dice: ay, pues vas a ver, te vas a casar y a los 10 años no va a ser como la misma pasión que en tu luna de miel, sino que a los 4 años le vas a bajar, a los 5 años y a los 7 años ya vas a vivir con tu esposa divorciados emocionalmente. Ya tienen un rollo, los dos viven juntos, pero están divorciados emocionalmente desde hace muchos años, porque el primer amor de la luna de miel se apagó. ¿Será verdad eso? ¿Será verdad realmente que en un matrimonio se puede apagar el amor? Sí es verdad, cuando el matrimonio deja de echarle fuego a la chimenea. Cuando ya no vamos a los seminarios de Acapulco. Cuando ya creemos que ya no necesitamos otros encuentros, otras reuniones románticas. Cuando creemos que ya no hay nada que hacer, que ya ese amor ya no la amo, ya no lo amo. Y cuando descubrimos de que esto no es de sentimientos ni de voluntad, sino del poder de Dios. Es Dios el único que puede hacer que nuestro corazón arda igual de amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y la persona más cerca como mi prójimo es mi esposa, es tu esposo. Pero en mis fuerzas yo no tengo. A veces sentimos que ya no amamos a la esposa, ¿verdad? El amor sentimental y emocional es fluctuante. A veces nos sentimos enamorados, a veces pone a la muchacha un poco gordo, él ya se le cayó el pelo, ya está gordito también, ya no hace ejercicio, y como que ya no ves a tu esposo como John Travolta, ni como Rambo, ni nada. Ya no ves a tu esposa como una modelo, ya comienza a ver a tus secretarias porque ya no va al gimnasio tu esposa, ni se pinta, ya ni liposucción se ha hecho tampoco. Y comenzamos a deteriorar nuestro cariño y nuestra atracción sin darnos cuenta que matrimonio que ora junto permanece junto. Y que con todas las lonjas que tu esposa tiene la puedes seguir amando. Y con pelo y sin pelo tu esposo lo puede seguir amando. ¿Por qué? Porque es Dios el pegamento, lo que une a dos seres humanos. Si no es Dios el pegamento entre un matrimonio, puede ser atracción sexual o atracción física que puede ir deteriorándose, atracción intelectual o atracción espiritual. Pero si es Dios en la atracción espiritual, lo que une el matrimonio, permanecemos y podemos. Yo he visto, yo y mi esposa hemos visto miles de veces, vamos a un parque, sobre todo en Estados Unidos, yo veo a tanta gente de la tercera edad, de 70, 80 años de edad, así pellizcándose las pompis los viejitos. ¡Qué lindos! Y en el parque los dos, en lugar de estar ahí con el ovaciones uno para acá y la otra teje, que no se hablan, ahí tienen una hora sin decirse una palabra, ahí están los dos
con besitos como periquitos del amor y pellizcándose y corriendo así, los dos viejitos ahí en el campo y el otro empujándolo y manteniendo la llama ardiendo. ¿Y por qué es posible? Porque con Dios todo es posible. David se enfrenta a este gigante y lo reta y le dice: la victoria es del Señor. Inconmovible David. No permitas que las palabras que te menciona tu esposo, que te dice tu papá, que te dice tu jefe, tu trabajo, que te dicen tus amigos, nunca dejes que esas palabras, si no son de bendición, exhortación y consolación, no dejes que entren a tu corazón. Que por acá te entren y por allá. Y no tengas ahí 3 días. Ay, me dijeron esto. Y todavía estás recordando y soñando con lo que te dijeron. No debe ser así. Debes aprender a sacar esa basura de tu mente y llenar tu palabra con la mente con la palabra de Dios y pensar y reflexionar en la palabra de Dios y vivir en la palabra de Dios. No permitas oír el rugido del león. El león es experto a las 8 de la mañana, ahí está tu comadre. ¿Qué crees? Y el otro. Y te comienza a tirar rollos y te va a ir mal. Y te sientes, ¿verdad? Que te calienta la cabeza y tú te das cuenta que no es de Dios, es del enemigo. No dejemos tampoco que no permitamos que muchos problemas que nos afligen nos quiten el enfoque de nuestra misión. ¿Quién de nosotros podría decir en esta tarde, no tengo problemas? Todos tenemos problemas con los hijos, en el matrimonio, en el trabajo, de diferentes índole, diferente clase, problemas morales, problemas físicos, problemas emocionales, etcétera, etcétera. Pero si nos quedamos demasiado, ay, es que un primo mío y ya tiene una semana caído y mi tía tiene estas cosas y tú sigues ya con 3 o 4 días, ay, mi tío, ay, mi tío, ay, mi tío, tu tío tú no lo puedes sacar con ay, mi tío. Sigue viviendo para el Señor y déjale tu tío al Espíritu Santo. Por el amor de Dios, Santa Cachucha. Ay, mi hijo, ay, mi hijo, ay, mi hijo. Ay, mi hijo, no lo vas a sacar ni lo vas a ayudar. Ora por tu hijo, mantén tu gozo, mantén tu enfoque, no te desvíes, mantén tu enfoque puesto los ojos en Jesús. No nos atrevamos a quitar nuestros ojos de Jesús, porque nos hundimos en el agua. No podemos cargar a la gente que se está ahogando a nuestro alrededor. No se puede. Esa es tu batalla y tú vas a tener que salir de ese hoyo. Si pierdo demasiado tiempo en tratar de sacarte el hoyo, me hundo contigo. Y el enemigo tiene ese propósito de ponernos gente alrededor. Ayúdenme, para que te quedes. Y ahí tienes 3 días tratando de sacarlo y no lo puedes sacar y te va a jalar y te vas a hundir con él. ¿Por qué? Porque el único que puede sacar a cualquiera es Dios. No somos dioses. Es Dios el único que puede salvarnos, rescatarnos. Por cuanto en mí has puesto tu confianza, yo también te libraré, dice el Señor, y te sacaré el pozo de la desesperación. Pondré tus pies sobre la roca y te pondré un cántico nuevo. Dios, no el hombre. Y si quitamos los ojos de esto, comenzamos a volvernos en idólatras y poner nuestra confianza en Egipto, en la fuerza del faraón y no en la fuerza de Dios. Ahí estaban ya con los ataques verbales, acabaron el uno con el otro. Y David le dice claramente que este evento iba a glorificar al Dios de Israel. En el Salmo 44, versículo 3, dice claramente el salmista, Salmo 44, versículo 3, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo. Te sientes que ya no puedes, te sientes acabado porque estás en la carnotototota. A 25 pesos gritas el kilo de aguayón. Todo lo estás haciendo en tus fuerzas. ¿Y quién es suficiente para estas cosas? Dice Pablo.
naufragios, golpes, pedradas, desilusiones, falsos hermanos, bla, 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 bla. Dice Pablo, no es que yo sea competente, ni que yo desde cuándo he desmayado, yo hubiera tirado la toalla, ya hubiera pedido a Dios que me llevara como le pidió Elías, Señor, llévame ya, estoy totalmente desanimado. Pero es que no es yo, dice Pablo, sino que mi competencia proviene de Dios. Y tenemos que descubrir este poder en nuestras vidas para no desgastarnos y acabarnos antes de tiempo. Entonces dice la Biblia en el Salmo 44:3 que no se apoderaron de la tierra, sino que fue Dios el que los libró. Y en Proverbios capítulo 21, el rey Salomón escribió esto con muchísima sabiduría. Proverbios 21, versículo 30 y 31. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. No hay ningún plan, ninguna estrategia, ningún economista me va a poder decir cómo salir de mis problemas, ningún consejo, ninguna cosa, por más que yo traiga al abogado y traiga al licenciado y traiga a esta persona y traiga al filósofo, no hay absolutamente nada contra la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia de Dios. Y yo puedo tener mi caballo y estar listo para pelear, y tengo dinero para pagar los abogados, y voy a ir al juzgado y le voy a quitar los hijos a mi esposa, o le voy a quitar a mis hijos, y me puedo preparar para tener este negocio. Si Dios no está en el caballo conmigo, si Dios no está conmigo en mi corazón, nada de lo que yo emprenda, nada de a lo que yo me lance en la vida va a prosperar. Nada absolutamente, porque Dios es el que tiene la última palabra. No los hombres, no la fuerza, no el poder militar, no el poder económico, no ese partido político, no hay nadie más que Dios. Y finalmente dice el versículo 48 en adelante. Versículo 47, sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con la espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla. Vean el conocimiento que tenía este muchacho. No va a ser la victoria a través de mi fuerza, de mi destreza en el uso de las armas, porque no es así como Dios me ha salvado en el pasado, ni lo hará jamás Dios. La batalla es de Él. Él es el que va a decidir la victoria. Él es el que va a decidir quién gana, si Chivas o América. Él va a decidir el campeonato. Él va a decir esto. Puedes tener un equipo de fútbol como el Real Madrid con Zidane, 3 brasileños y quién sabe cuántos astros, los mejores jugadores del fútbol, y cualquier otro equipo viene y les pone un 3-0. Y tú dices, Dios mío, pero ¿cómo es posible que con estos cracks y con estos astros tan grandes pueda un equipo así perder? Pero así es como son las cosas. ¿Cómo es posible que América haya perdido? Pues perdió. Ay, Padre Santo, a ti te damos la gloria, Padre. No fueron ellos los que los ganaron, fuiste tú, Señor. Y finalmente dice en el versículo 48, y entonces aconteció que cuando el filisteo se levanta y echa a andar para ir al encuentro de David, David se da prisa. O sea, siempre que tengamos nosotros un problema, nunca huyas de tus problemas. Si tú tratas de evadir el problema y no quieres o esconderte el problema te va a alcanzar. Goliat te alcanza. En cuanto tú vengas al enemigo y el problema, y surgió esto con esto, y surgió con esto, dale de la cara al frente a tu enemigo y enfrenta a tu enemigo. Y enfrenta a tus problemas. No trates de huir de ellos. David se encarreró hacia él, no le sacó el parche, como decimos en México. Se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó una piedra, la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Quiero decirles algo, David anteriormente a esta batalla nunca había matado a un ser humano. Tampoco David conocía los puntos vulnerables que hoy se conocen con las artes marciales. Y el otro día, ¿verdad? Que nuestro pastor Siragüen, que es cinta negra, segundo dan, pues no lo hagas enojar al pastor Siragüen, nos estaba comentando y me decía, Armando, fíjate que en el karate
hay puntos vulnerables que son de una cuarta acá y una cuarta hacia abajo. Pero los puntos vulnerables más grandes que hay es la cabeza, la frente. Y nos contaban, ¿verdad?, que hay videos de karatecas japoneses que con la pura mano así han matado ahí en la frente a un buey, a un toro, pegándoles exactamente aquí en la frente. Y esto es interesantísimo, porque David no sabía a dónde tirar la onda, o sea, él no conocía la estrategia, había matado animales. Nos damos cuenta que cuando le hizo David así a la onda, él no sabía si iba a pegarle aquí o le iba a pegar en el cachete a David, a Goliat, sino que la piedra fue exactamente en el punto vulnerable donde después la ciencia nos demuestra que un golpe aquí seco hace inmediatamente que te desmayes o que caigas al suelo. Y ahí fue, dice la Biblia en el versículo 49, la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. O sea, lo noqueó totalmente, la pedrada no lo mató, lo vamos a ver, sino que lo noqueó, lo dejó moribundo. Y esto es maravilloso porque, vuelvo a repetir, él no conocía los puntos vulnerables del ser humano. Entonces, este hombre cae hacia adelante por la piedra que se le queda incrustada aquí en la frente. ¿Y sabían ustedes que es interesante? Que el casco de Goliat era así. Y desde después de Goliat los comenzaron a hacer así. De veras. Comenzaron a darse cuenta, ¿verdad?, que los cascos los tenían y comenzaron a cubrirlos. Por ejemplo, Alejandro el Magno, con todo su ejército y las falanges de Alejandro, que fueron invencibles en toda el África, Europa y el Medio Oriente, los cascos de Alejandro eran precisamente así. Comenzaron a bajar esto porque corrió por todas partes en el mundo esta historia, este hecho, esta leyenda increíble de cómo un muchacho vencía a un gigante. Entonces reformaron los cascos de la milicia. Y dice el versículo 50, así venció David al filisteo con honda y piedra, hirió al filisteo, lo mató sin tener espada en su mano, y corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándolo de su vaina, lo acabó de matar, le cortó la cabeza con ella, y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, agarraron la estampida, corrieron todos y comenzaron a huir. Así de rápido terminó este conflicto entre el pueblo de Dios y el ejército de los filisteos. Y vemos nosotros después de esto que David se acerca. Cuando cae David, esa palabra lo mató y quedó moribundo en el hebreo, significando que no estaba totalmente muerto. Y no es hasta que David le saca la espada al gigante. ¿Se acuerdan ustedes la espada que tenía el gigante? Y la fuerza que tenía David para agarrar la espada y cortarle totalmente la cabeza. Y esto es precisamente lo que Dios nos manda en nuestra vida a hacer con nuestros enemigos. Tú no puedes decir, bueno, voy a ver una película pornográfica nada más a la semana, un cigarrito nada más o 2 cigarritos al día, de vez en cuando verle las piernas a 2 que 3 muchachas. Todos los enemigos que nosotros tengamos que potencialmente amenazan nuestra vida para tratar de conquistarnos, tenemos que cortarles a todos la cabeza. O es de raíz que sacas la pornografía de tu vida, o es de raíz que acabas con la fumadera en tu vida, o es de raíz que acabas con la cocaína, o es de raíz que ya te propones en esta noche, Padre, hago morir lo terrenal dentro de mi vida. Fornicación, lascivia, malos deseos, cosas por las cuales la ira de Dios viene contra los hijos de desobediencia. No podemos coquetear con el pecado. No podemos hacer compromiso con nada ni con nadie que ofenda a Dios, porque acaba dominándonos eso con lo cual nosotros creemos que podemos vencer. No, pues de vez en cuando me voy a echar mis tequilitas y de vez en cuando me voy a echar aquello y de vez en cuando esta película y de vez en cuando una canita al aire y de vez en cuando me voy con la secretaria. Y cuando tú comienzas a creer que ese de vez en cuando no va a convertirse posteriormente en un enemigo tuyo, en un gigante, es cuando se te ha olvidado que el que piensa que está firme, mire que no caiga. En otras palabras, Dios nos dice con este versículo de 1 Corintios 10, somos vulnerables. Somos vulnerables, muy vulnerables.
Velad y orad para que no caigáis en tentación, porque el espíritu está presto, pero la carne es demasiado débil. Finalmente agarra David la espada y las armas de Goliat y se las lleva a su ejército, a su tienda de campaña. La cabeza la agarra David y se la trae al rey Saúl, porque Abner, el jefe, el general, el comandante de las fuerzas del rey Saúl, va por David al campo de batalla y le dice: el rey te quiere ahí conocer. Y que ya habían pasado 2 años en que David no había regresado al palacio, y ahora desde este momento en adelante David se queda ya a vivir en el palacio. Y vamos a ver en el primer estudio que tengamos en enero, cuando continuemos los martes, de qué forma al mismo tiempo que David entra a formar parte de la corte real, al mismo tiempo el rey Saúl es apoderado por espíritus inmundos y nace un odio acérrimo, un odio jarocho contra la persona de David, y Saúl se comienza a convertir en el primer perseguidor del Hijo de Dios. Y así es con la vida de todos nosotros. Ayer tuviste una victoria, ayer ganaste un gigante, ayer fuimos llenos del Espíritu Santo, ayer hablaste en lenguas, ayer se te aparecieron 3 ángeles, San Cristóbal de las Casas se te apareció también ahí bailando un reggae. En la visión que tuviste, fuiste al cielo, tuviste quién sabe cuántos sueños maravillosos. No importa las batallas, los triunfos de ayer. Necesitamos hoy recordar que hoy necesitamos nuevas fuerzas. Hoy necesito volver a pegarme al Señor. Hoy necesito examinar mi vida. Hoy necesito abandonar mis pecados de ayer para que pueda todos los días caminar de victoria en victoria. Porque no podemos nosotros confiar en que las batallas de ayer pueden realmente garantizarnos la victoria del mañana. Lo único que nos garantiza que el día de mañana y el día de hoy seguiríamos peleando es si permanecemos nosotros continuamente unidos a la vid. Permanezcan en mí y yo permaneceré en vosotros, dijo Cristo. Y el que permanezca en mí y yo en él, pídeme todo lo que quieras y yo te lo daré. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por permitirnos terminar este año del 2005 con esta serie de estudios los martes. Y te damos gracias, Padre, por la victoria que tú nos has dado sobre nuestros enemigos y las batallas que hemos podido librar, donde hemos descubierto que separados de ti nada podemos hacer. Gracias, Señor, porque solo en ti somos fuertes. Solo contigo tú nos fortalecerás. Tú eres nuestro Dios que nos tomas de la mano y nos dices: no tengan miedo. No tengas miedo. Has caído, te puedo levantar. Has fracasado, te puedo sanar. Yo soy el Dios cuya vasija en mis manos tal vez te rompiste y caíste al suelo, pero yo puedo volver a pegarte, a unir todas las piezas y hacerte mucho más fuerte que antes que tú cayeras o que te rompieras delante de mi presencia. Porque yo soy un Dios todopoderoso, misericordioso, fiel, que cumplo mi pacto. Y cuando a veces nosotros no somos fieles, Él sigue siendo fiel. Esta es la gracia divina y la misericordia de un Dios que nos ama con amor eterno. ¿Qué es lo único que nos pide Dios? Sin fe es imposible agradarlo. Si no creemos lo que Él es, si no confiamos en sus promesas, si no esperamos en su misericordia y en que las cosas mejorarán, sucumbiremos totalmente en el desánimo. ¿Por qué? Por nuestra incredulidad, nuestra falta de confianza en aquel que dijo: no te dejaré ni te desampararé. Gracias, Señor, porque no hay enemigo que nos haga frente durante todos los días de nuestra vida. No lo hay contigo a nuestro lado. Nadie nos podrá hacer frente durante todos los días de nuestra vida. Como estuviste con los patriarcas, como estuviste con Moisés, como estuviste con Elías, como estuviste con Josué, como estuviste con David, estás con nosotros para librarnos
para consolarnos, para fortalecernos, para que podamos decir: roca mía, castillo mío, esperanza mía, mi Dios, mi libertador, mi roca. Oh Dios, ¿quién fuera de ti? ¿Quién hay fuera de ti? ¿Quién más grande que tú? Adiestra nuestras manos para la batalla. Nos das fuerza para entestar el arco de bronce. Y nos das el poder, Señor, en nuestro corazón y en nuestra alma de seguir viviendo para ti. Te bendecimos, oh Dios. Bendecimos a tu Hijo Jesucristo, nuestro capitán, nuestro apóstol, nuestro sumo sacerdote, que vino a dejarnos ejemplo para seguir sus pisadas. Y tal vez hay alguna persona en esta tarde, ustedes que nos ven por la televisión, que aún no tienen a Jesucristo en su corazón. Yo te pido en este momento que le invites a tu vida, que experimentes ese poder transformador, redentor, liberador del Espíritu Santo en tu corazón, y que le digas a Cristo en este momento con toda tu alma, si aún no lo tienes en tu vida como tu Señor y Salvador, dile estas palabras: Señor mío y Dios mío, te doy gracias en esta hora por haber abierto mis ojos, haber iluminado con colirio mis ojos, mi vista espiritual, y haber mostrado qué grande eres tú. Qué grande es tu magnificencia, tu poder, tu gloria, tu honor, tu amor, tu fidelidad. Gracias por mostrarme cuánto me amas, cuánta paciencia has tenido conmigo. Y yo he pecado contra ti, te he ofendido a través de mi vida, y te pido que en este instante entres a mi corazón, porque en la cruz creo que tu Hijo Jesucristo pagó con su sangre por mis pecados. Y te pido, Cristo, que entres a mi corazón, porque creo que resucitaste a los 3 días para traer a mi vida también la esperanza que después de mi muerte me seguirás pastoreando más allá de la muerte. Te pido que entres a mi vida, Jesús, como mi Salvador y mi Señor, y te pido que este año yo pueda terminarlo con esa fe y esa confianza y esa esperanza que nunca, nunca me dejarás ni me desampararás, porque te lo pido y te doy las gracias en tu nombre maravilloso. Amén. Ni siquiera una armadura, con una simple onda, Dios había usado a este muchacho para que él pudiera librar a su rebaño de ovejas de las bestias y los depredadores. Entonces, finalmente, nos encontramos en el versículo 40, cuando el rey Saúl se acerca con David y finalmente le dice: Saúl, vete a pelear, pero te voy a poner mi armadura. O sea, era inconcebible que nadie fuera al campo de batalla sin un casco, sin una malla, sin unas botas de acero, sin una lanza, sin una jabalina. Y entonces le ponen la armadura de Saúl a David, y lógicamente que David comienza a caminar con la armadura y se siente, dice: no, ¿verdad? Esto no es para mí. Yo no puedo pelear con esta armadura. Se quita la armadura David y lo único que hace es ir a buscar junto al arroyo 5 piedras, la bolsa donde traía las piedras o donde las iba a guardar, y una honda. Serían las únicas herramientas contra las cuales se enfrentaría a Goliat. Y antes de que abordemos los primeros principios y verdades de nuestra historia en esta tarde, veamos rápidamente el principio que encontramos cuando Saúl, que representa al temor y al mundo, quiere el mundo darnos sus armas para que nosotros peleemos la guerra que no se gana, que no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y la guerra espiritual no se gana a través de las armas del mundo. No se gana con la venganza, ni con el enojo, ni con el rencor, ni tampoco con una pistola, con un rifle, sino que se gana precisamente con las armas que Dios nos ha otorgado y nos ha capacitado, que son las armas espirituales.
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Vean ustedes este principio en el libro de Isaías, rápidamente, capítulo 30, y cómo Dios se enoja cuando sus hijos abandonan las armas que Él nos ha provisto. Cuando nosotros comenzamos a confiar más en la ayuda que el mundo nos pueda proporcionar, llámese psiquiatra, llámese psicólogo, llámese doctora corazón, tu padrino Walter Mercado, y cosas por el estilo, ¿verdad? Dicen Isaías capítulo 30, ¡ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí! Esta palabra ¡ay! Nos habla de dolor. Vas a sufrir, vas a tener dolor cuando le vas a preguntar a tu mamacita, a tu suegra, a tu cuñado, a tu maestro, al psicólogo que no es cristiano, a cualquier persona que no sea y conozca la palabra de Dios. ¡Ay de ti si crees que hay alguna persona que te puede aconsejar en tu matrimonio que no sea Dios! ¡Ay cuando tú crees que hay alguna persona que te puede aconsejar respecto a qué vas a hacer con tus hijos, a qué escuela van a ir tus hijos! Y ¡ay cuando tú sigas el consejo de cualquier persona que no sea una persona llena del Espíritu Santo y que conozca la palabra de Dios! ¡Ay! Porque nosotros ya no somos dirigidos, ni guiados, ni aconsejados por el mundo. Dios quiere desde el cielo ser nuestra guía. Luz está sembrada para el justo, dice uno de los salmos. Y tenemos un camino iluminado para que sepamos dónde vamos a caminar y qué decisiones vamos a tomar. Y no necesitamos estar preguntándole a todo mundo, porque tenemos la palabra más profética, más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¡Ay de los que se apartan para tomar consejo de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado! Ya es suficiente que pidas consejo fuera de la Biblia para que además te cobijes o creas que alguien te puede proteger. Pues mientras mi cuñado sea el diputado, mientras mi tío sea el próximo gobernador, mientras tenga esa herencia y comienzas a buscar cobija, comienzas a buscar una sombra que no es la sombra del Espíritu de Dios. El que habita al abrigo de su tío, eso dice. El que habita al abrigo de su compadre, eso dice. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En el original hebreo dice, el que vive cerca de Dios vivirá protegido por Dios. Y dice el versículo 2 que se apartan para descender a Egipto. Ve tú que Egipto representa al mundo en el Antiguo Testamento, y siempre que nos alejamos de Dios para pedir consejo o para cobijarnos, escucha y subraya la palabra descender. Siempre es hacia abajo y hacia abajo y hacia abajo y hacia abajo. Comienzas a ir en sentido contrario en lugar de ir hacia arriba. Que descienden a Egipto y no han preguntado de mi boca. Para fortalecerse, escucha, cuando descendemos al mundo, comenzamos a fortalecernos con la fuerza de Faraón, que representa a Satanás. Porque él es el que controla y el mundo entero está bajo el control de Satanás. Y comienzas a acercarte a la cueva, a la telaraña que Satanás ha tejido para hacerte creer que puedes encontrar ayuda en el mundo. Y poner su esperanza en la sombra de Egipto, versículo 3, pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. ¿Qué habrá en tu vida? Vergüenza y confusión por haber creído que puedes escuchar y te puedes cobijar y el mundo tiene algo que ofrecerte. El mundo no tiene más que ofrecernos desilusiones, desamparos, tristezas, frustraciones. Esta agua volverán a beber y siempre nos llegará con sed. Porque el mundo es como un desierto de escorpiones donde todos son oasis, ¿verdad?
parece que ahí está la respuesta, y parece que ahí hay agua, y parece que aquí está la respuesta, y nos damos cuenta que nadie más que el Hijo de Dios puede satisfacer y darnos respuestas a las necesidades más profundas de nuestra alma. Regresamos a 1 de Samuel, y se quita pues David esta armadura, porque la lucha que nosotros tenemos, la armadura la tiene que proveer el mundo. El mundo no, la tiene que proveer Dios, perdón. El mundo no puede proveernos de ninguna protección, no nos puede proveer. Como dice, en vano es que te levantes desde temprano y trabajes 3 turnos. Cuando no es el secreto para hacer dinero y para que levantes tu hogar, que trabajes 3 turnos. Por demás es que te levantes de mañana, dice el Salmo 127, y que trabajes todo el día, porque a su amado dará Dios el sueño. Entonces no depende de cuánto trabajes, sino si la mano de Dios está sobre tu vida. El que cuida la ciudad, en vano vela la guardia. En vano tú puedes traer un carro blindado con 3 Suburbans atrás y 3 adelantes de guardaespaldas. En vano es todo eso, porque si la protección de Dios no está en tu vida, aunque traigas un ejército a tu alrededor, la bala y la flecha llegarán a tu vida. En vano es que un presidente pueda traer a 50 guaruras y helicópteros y todo. El día que la mano de Dios sea quitada, cualquiera puede matar a un presidente de cualquier nación, no importa la protección que tenga. Y lo vemos a través de la historia. Entonces no dependemos nosotros de las circunstancias ni de las cosas alrededor, sino dependemos de Dios. A sus ángeles mandará a que tu pie no tropiece en piedra, dice la palabra de Dios. Entonces dice la Biblia que versículo 40, tomó su cayado en su mano David. Se quitó esta armadura, que es el principio que tenemos que hacer, ¿verdad? Quitarnos lo que el mundo nos quiere poner, y la protección que el mundo nos quiere dar, ¿verdad? Es en vano si no está Dios con nuestras vidas. Y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Es muy interesante que David, al acercarse al arroyo, no agarró 1, 2 y 3 piedras. Dijo: con estas tiene este gigante. 1, 2, 3, 4, con estas tiene este gigante. Sino porque agarró 5 piedras. Más adelante en 2 de Samuel vamos a descubrir que Goliatcito tenía otros 4 brodis. Y cuando agarró 5 piedras David, era tan grande su confianza en Dios que dijo: con esta me echo a Goliat, y si sus brodis, si sus hermanitos me brincan por ahí, me los echo a los 5. Él estaba ya absolutamente confiado. No solamente pelear contra un gigante, sino pelear con toda la familia de los gigantes. Y esta es la confianza que nosotros debemos de tener en Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Desnudez? ¿Ya pasaste por el hambre? Si pasaste por el hambre, no, cuando venga la sed tampoco vas a vencer la sed. Pero si cuando vences el hambre y vences la sed y vences la pobreza y vences las amenazas y vences las presiones y vences las traiciones y vences las desilusiones, cada enemigo que vencemos, cada gigante que derrumbamos, crece nuestra fuerza y nuestra confianza en Dios. Y cada vez eres más fuerte y más fuerte y más fuerte para enfrentar los vientos de oposición que cada día soplan con fuerza contra nuestras vidas. ¿Por qué? Porque has descubierto que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es mi amparo y mi fortaleza. Nuestro pronta ayuda en todas las tribulaciones. Entonces, en el versículo 41 al 44, vemos que al armarse con esas piedras, David, dice la Biblia, la forma como avanzó Goliat hacia él. Veamos la estrategia de Goliat cuando comienza a avanzar hacia David. Versículo 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Vemos que el enemigo, ¿verdad?, se acerca a nosotros. Siempre quiere acercarse a nosotros
y siempre las tormentas parece que las tenemos enfrente de nuestra cara. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo un poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo acaso perro chihuahueño para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí